muchos micros y pequeños empresarios. Les venden la idea de iniciar un negocio, pero se vuelven prisioneros de su propio negocio. Nadie te dice que empezar es muy difícil. Yo viví todo ese proceso y justo empecé yo a notar que me estaba desgastando demasiado, Spen, porque no podía yo tener tiempo para mi familia, tener tiempo para mí, porque te absorbe tanto a veces una empresa que me empezó a caer el pelo de tanto estrés y yo empecé ya a buscar la forma y la manera de crear sistemas, sistemas que me ayudaran a mí a tener un poco más de tiempo libre sin que yo esté ahí presente en el negocio. Que un hombre le preguntó a su jardinero que cómo le hace para que sus flores crezcan muy hermosas. Y el jardinero le dijo, yo no las obligo a crecer, yo simplemente quito lo que le estorba. La gente le teme a lo desconocido, no quiere arriesgar el capital por decir, híjole, y si no sale, voy a perder. El mundo es de valientes, si no arriesgas, pues no ganas, punto. Nos venden la historia de que tenemos que trabajar para ganar dinero y con eso volver a consumir y volver a trabajar. Se vuelve como la carrera de la rata, como dice Roberto Kiyosaki. Esa parte yo ahí sí me chocaba mucho en la mentalidad. Familia hermosa, bienvenidos a otro episodio de Imparables Podcast. Estoy con un empresario increíble. Él es abogado, experto en formar equipos de alto rendimiento, experto en ayudar a los empresarios a dejar de ser autoempleados. Es autor de Deja de ser autoempleado, pero además de eso, déjame decirte que es un ser humano con un corazón increíble, es un gran amigo mío, un empresario súper exitoso, vive en Baja, ¿en Los Cabos vives? En Los Cabos. En Los Cabos, tiene su vida de rey en Los Cabos. Mi querido Samuel, bienvenido, amigo mío. No, hombre, a este episodio, es tu espacio, qué alegría estar contigo. Muchas gracias, Spen, gracias por invitarnos a este evento que la verdad que me encanta estar compartiendo contigo, pues básicamente el libro que ya está publicado en Amazon. Y pues básicamente es enseñarle a la gente cómo dejar de ser autoempleado, porque híjole, hay muchos micros y pequeños empresarios que les venden la idea de iniciar un negocio, pero se vuelven prisioneros de su propio negocio. Me encanta. Y tú justo estás ayudando a la gente a que no sean autoempleados. Justamente. Es correcto, así es. Antes de entrar justamente en materia, porque queremos saber qué puedo hacer yo para dejar de ser autoempleado, lo cual se me hace valiosísimo. Platícame un poco de ti, de tu historia. Fíjate que, pues bueno, yo vengo de una familia, pues de alguna manera tradicionalista, en donde básicamente te enseña, bueno, y no los culpo a mis padres, ¿no? Donde nos enseñaron a mí y a mis hermanos a, oye, ponte a estudiar, saca tu carrera para que te den trabajo, ¿no? Y yo siempre me juzgué diciendo, a ver, espérame, ¿por qué tengo yo que buscar la forma y la manera de que me den trabajo cuando yo puedo iniciar mi propio negocio? Y así empecé. Terminé mi carrera y empecé yo pues a meter solicitudes y la mayoría me rechazaba porque decía, es que estás sobrecalificado. Y uno de ellos me acuerdo que fue un gerente de la Volkswagen allá en Culiacán, porque yo soy de Culiacán, Sinaloa, y después me fui a vivir a Los Cabos. Me dijo, oye, ¿por qué no pones tu propio negocio? O sea, veo que tu currículum es buenísimo, pero yo creo que tú serías mejor como un empresario que como empleado, porque sí estás muy sobrecalificado. Y entonces fue lo que hicimos, que bueno, dije, empezamos. Y híjole, nadie te dice que empezar es muy difícil, es complicado. Entonces, yo viví todo ese proceso y justo empecé yo a notar que me estaba desgastando demasiado, Spen. Demasiado me estaba desgastando porque no podía yo, digamos, hacer una cosa, tener tiempo para mi familia, tener tiempo para mí, porque te absorbe tanto a veces una empresa, ¿no? Un negocio, el que yo formé, que de abogados, que definitivamente se me empezó a caer el pelo, de hecho, de tanto estrés. Empecé yo, sí, a ganar bien, pero ya no tener tiempo. Esa es la cuestión. Y yo empecé ya a buscar la forma y la manera de crear sistemas, sistemas que me ayudaran a mí a tener un poco más de tiempo libre sin que yo esté ahí presente en el negocio. Wow, me parece espectacular. Y creo que lo has hecho de una forma increíble. Eres experto en eso. De verdad que aprecio mucho también la forma tan proactiva en la que construyes.
el corazón con el que lo haces y también todo el valor que me has agregado a mí y a mis empresas. Porque lo quiero decir, familia, este es uno de los seres humanos al que si yo o mis socios tienen algún reto, rápidamente sabemos que nos puede apoyar. Claro. De verdad que es una persona maravillosa en todos los sentidos. Gracias por eso que has hecho. Créeme que estoy muy enterado de todo el apoyo y el amor con el que nos has ayudado, amigo, y eso lo aprecio con todo el corazón. No, y gracias, y sabe que justo, fíjate que no es ajeno de nadie que no puedas consolidar un buen equipo, porque no es fácil, en serio, no es fácil. Te voy a decir por qué no es fácil crear un equipo de alto rendimiento, porque la mayoría de la gente, Spen, lo que tienen es que tienen diferentes formas de pensar. Entonces, cuando tú le haces saber cuáles son tu ideología, tu cultura, eso se llama cultura organizacional, que tú le dices a tu equipo cómo se trabaja en la empresa y no al revés, es cuando entonces empiezan a funcionar las cosas. Yo, como abogado, que ya tengo más de 20 años litigando materia laboral, tanto empresa como de trabajador, me he dado cuenta que muchos trabajadores quieren imponer las reglas en la empresa cuando debe que la empresa es la que debe de poner las reglas claras para que estos se sometan a ellas y no al revés. Eso es clave. Otra cosa muy importante es que a la gente queda hablarle con claridad. Siempre. No maquillar puestos, no maquillar actividades. Ay, ayúdame ahora con esto. No. Decirle, este va a ser tu función. Y eso es justamente crear un sistema, Spen. Porque querer abusar también del otro extremo implica también de que la gente también se cansa. Dice, oye, espérame, es que yo no veo que esto sea retribuido yo te presto mi tiempo para producirte, pero yo también quiero algo a cambio. Y esa parte es la que debe de sopesarse y equilibrarse para que haya un ganar-ganar, tanto empleado como trabajador. Me encanta. Y qué importante es esta parte, ¿no? De armarte del equipo correcto en un esquema ganar-ganar con las personas correctas para que entonces puedas, como pone aquí el libro, dejar de ser autoempleado. ¿Por qué trabajar duro no siempre significa avanzar? Fíjate, hoy en la mañana lo estaba leyendo. Hay un mensaje muy bonito que me encantó, que decía que un hombre le preguntó a su jardinero que cómo le hace para que sus flores crezcan muy hermosas. Y el jardinero le dijo, pues yo no las obligo a crecer, yo simplemente quito lo que le estorba. Y qué poderoso es eso, porque la moraleja es justo cuando un empresario realmente quiere crecer o ser un líder, es muy importante que se quite todo lo que le está estorbando. Y cuando me refiero a eso, me refiero a sus techos limitantes, a sus falsas creencias, a todo aquello que le represente un estorbo o un límite que no lo deje avanzar. Y muchos se consideran incluso que no pueden alcanzar o hacer crecer su empresa porque su mentalidad a veces está muy bloqueada. Uh-huh. Y eso es justamente donde este libro te va a ayudar a que empieces a romper esos techos mentales y decir, oye, espérame tantito, si tú lograste crecer una empresa de esa magnitud, creo que la puedes potencializar muchísimo más y todo está en la mente. Eso es sin duda. ¿Cuáles dirías que son los bloqueos mentales que impiden a una persona ser un empresario que goza de su tiempo y que tiene una empresa exitosa? Yo creo que el primero de ellos es el miedo. Primero. Hay varios. Y yo te lo podría catalogar en tres principalmente. Okay. El primero es el miedo. Okay. Porque la gente le teme a lo desconocido. No quiere arriesgar el capital por decir, híjole, y si no sale, voy a perder. Yo creo que esa parte también sí la tiene que desarrollar y empezar a romper esos miedos, decir, voy a aventarme, porque el mundo es de valientes, Espe. Si no arriesgas, pues no ganas, punto. Tampoco se trata de hacer apuestas, siempre buscar y analizar si es factible y viable, si se puede lograr alcanzar la meta que se propone. Otro aspecto es muy importante, tiene que ver con lo desconocido. Como no conoce bien lo que va a hacer, es la desconfianza que genera muchas veces en las empresas o en este caso el líder, porque no tiene los elementos para poder desarrollar
pues esa limitante que tiene. Entonces, la desconfianza, pues es un enemigo infalible para Sí. para ellos, porque no permiten avanzar, porque son desconfiados en todo y por eso se bloquean. Y la última, y yo creo que no menos importante, tiene que ver con las propias creencias. Las creencias son las que no nos ayudan a desarrollarnos como debemos, porque justo piensan que a lo mejor no son capaces de realizar las cosas que deben de ser. Y eso tiene que ver mucho porque no tienen sistemas. Los sistemas son importantísimos. Si no tenemos sistemas que de alguna manera haga que el rotor de una máquina empiece a caminar, definitivamente no va a tener la oportunidad de avanzar. Si no planificamos lo que queremos hacer, básicamente estamos apostando. Y las apuestas muchas veces no salen tan bien. Si no, pregúntales a los que están jugando ahí en Las Vegas. ¿Cuántos salen? Me encanta, Gracias. amigo. Oye, a ver, ¿por qué nos enseñan tanto a formarnos para encajar en un puesto, pero no para crear valor, emprender y convertirnos en empresarios? Híjole, nos tenemos que remontar en los años 1920, en la industrialización, cuando la gente, de alguna manera, se buscaba la forma y la manera de, pues, tener capital humano que permitiera realizar las partes operativas de cada empresa. Sí. Entonces, básicamente, al sistema, por decirlo así, no le convenía capacitar a la gente para que fuera empresario, sino que para obedeciera y realizara las actividades operativas de la propia empresa. Por ahí incluso hay Henry Ford, hay muchos dichos de él, pero siempre se buscó la forma y la manera de que la parte obrera de una empresa siempre fuera mecanizada, fuera de manera reiterativa, que la gente hiciera la parte de procedimiento que ayudara incluso a que ellos realizaran ese tipo de trabajo y que la parte de liderazgo o incluso la parte de supervisión gerencial, todo esto, pues sí tendría que ser más selectiva para que esto funcionara. Sí. Acuérdate que una empresa tiene que tener, o lo queremos manejar de otra manera, siempre tiene que haber mucho más tropa o soldados que generales. Pues si no, imagínate tener tantos generales, nos volveríamos como locos aquí. Por eso es que hoy por hoy, por ejemplo, la educación así está implementada también. Esa educación tradicional que al principio te comenté que mis padres a mí me enseñaron, fue básicamente decir, estudia para que te den trabajo. Cuando realmente lo que uno busca también y con la mentalidad de decir, espérame, yo quiero ser empresario, no quiero ser un trabajador, no quiero sustituir mi tiempo por dinero, más bien quiero producir. Ese era mi objetivo. Y ahí lo plasmo muy bien porque nos venden la historia de que tenemos que trabajar para pues ganar dinero y con eso volver a consumir y volver a trabajar. Se vuelve como la carrera de la rata, como dice Roberto Kiyosaki. O sea, estudias, trabajas, consumes. Luego vuelves a trabajar y luego vuelves a consumir. Entonces, esa parte yo ahí sí me chocaba mucho en la mentalidad. Me encanta. ¿Tú sientes que algunas personas se sienten más cómodas siendo empleadas que empresarias? Porque mira, el ser humano es cómodo por naturaleza. Siempre va a buscar, tu cerebro va a buscar siempre el descanso, tu bienestar. Y es ahí donde entonces la mayoría de la gente, al buscar esa comodidad, empieza a procrastinar, básicamente. Porque siempre buscamos, después del trabajo, irnos a descansar, a ver teles ahí en el Netflix o ver películas, ¿no? Que mira, a mí me encanta ver películas, pero ahora, híjole, yo te agradezco mucho que eres mi mentor, te admiro, te respeto. Yo a ti, amigo mío. En serio, pero en serio, híjole, es tan grande y ahora me doy cuenta que el tiempo es tan pequeño, es tan poco, que no nos alcanza las 24 horas del día. Ahora yo lo veo así. Gracias a ti, porque eres grande. Te admiro y te respeto mucho. Entonces, cuando la gente no hace conciencia de sus tiempos, lo único que provoca es que empieza a descansar cuando no debería descansar en los tiempos que no debería descansar. Claro. Es decir, no sé si tú sepas, hay por ahí un estudio donde la gente cuando va a trabajar realmente es un 20% productiva en todo el periodo de trabajo. ¿Qué significa esto?
que de las 8 horas que están trabajando, solamente un 20% produce. O sea, imagínate qué pasa en las otras, el demás tiempo. Pues básicamente, y si no hay supervisión, pues Claro. número se acrecenta. Entonces, sí necesitamos un sistema de supervisión que permita que esto pues de alguna manera se vea reflejado en resultados. Totalmente. Eso es claro. Mira, dice algo que es bien importante, ¿no? Y es generar, producir. Que el esfuerzo se traduzca a resultados. Es correcto. Sin embargo, yo me doy cuenta que muchas personas, sobre todo emprendedores que están comenzando, hacen de todo, pero no crecen. ¿Cuál sientes que es el error mental que los mantiene haciendo de todo, pero sin crecer? Yo creo que lo fundamental es que yo siempre me voy a remitir a la actitud. Yo creo que la actitud lo es todo. Si no tenemos una actitud de productividad, lo demás es lo de menos. Puedes ser el mejor empleado, puedes ser el más puntual, puedes hacer lo que tú quieras, pero si no tienes una actitud de productividad, definitivamente no va a funcionar. Porque, y justo antes de venir para acá, a mí a veces me toca ir a separar a las personas de su trabajo porque justo no son pues el personal ideal en la empresa y la mayoría de las veces pues me toca lidiar con personas que con una actitud pues no muy grata para poder desarrollar o que pueda hacer crecer la empresa. Cuando tú detectas a personas dentro del equipo que se supone que debe ser de alto rendimiento, que no tienen la actitud suficiente para poder desarrollar o poder producir dentro de la empresa, básicamente sí hay que retirarlos. Hay un dicho muy famoso de Henry Ford que dice, contrata lento, despide rápido. Qué valioso es eso. Y es muy cierto, porque a veces no nos tomamos el tiempo de revisar si realmente esa persona cumple con el perfil que necesitas para el puesto que tú ocupas. Y a veces es al revés, ¿no? Contratar rápido Sí, y despedir lento. Eso es un cáncer, ¿no? diario me toca eso, diario. Ya hasta me dicen, me dicen que yo soy una persona así como los que hay en mi tierra, pero le digo, no, es que yo... pero yo lo único que hago es darle soluciones a la gente. Cuando la empresa está fallando, muchas veces te hablan y te dicen, licenciado, ayúdeme porque ya no sé qué hacer con mi personal. Y yo a veces les digo por teléfono, oye, espérame, yo no soy bombero para andarte apagando fuegos. O sea, yo te di una estructura, te di un sistema, no lo estás aplicando, y es donde ahí entonces busca uno la forma y la manera de decir, ok, pues vamos a resolver este tema. Pero justo hay un capítulo muy bueno que en el libro, creo que es el capítulo 9, no recuerdo, que es cómo aportarles valor a las personas sin recibir nada a cambio. Y ese punto en particular me encanta porque muchas veces los líderes o los dueños de negocio no se dan cuenta que no es nada más pagarles un sueldo, es también aportarles valor al personal, a los empleados, a la gente. Ellos también tienen familia, ellos también requieren de tu atención, de tu ayuda. Qué bárbaro, ¿eh? Capítulo 9, aportar valor a los demás sin esperar nada a cambio. Sí. Ahí está. Sí, todos tienen que comprar su libro. Está en Amazon, ¿verdad? Sí, así es. Ya está en Amazon. Deja de ser autoempleado. Búscalo en Amazon. Es una joya este libro, familia. De verdad, lo recomiendo ampliamente. Ese es tuyo porque te lo regalo. ¡Ay, gracias! Me lo tienes que dedicar. Yo tuve el honor de escribir el prólogo de este libro. De verdad, es una joya. Gran obra. Compren en Amazon. Les va a encantar. Gracias, amigo, por haber escrito esta obra tan poderosa. Y perdón que te interrumpí, pero continúa. No, por supuesto, justo. Porque lo que queremos nosotros es que el dueño de negocio que llegue a leer este libro le va a ampliar el panorama de su propio liderazgo y va a tener que hacer cambio. Porque, ojo, ese es otro detalle muy importante que sí tenemos que recalcar. Los cambios duelen. Y al hacer cambios dentro de tu empresa, es muy importante que estés consciente de que va a haber reacciones. Y esas reacciones son parte fundamental de esos cambios que tú quieres realizar. Es decir, si esos cambios son para bien, los tienes que hacer forzosamente. Entre más te esperas, y contestando la pregunta que la gente que a veces lo hace al revés, que contrata rápido, despide lento, es porque justo esos 3 elementos que te di, le da miedo, ¿no? Y si me demanda...
No, y si me llega a robar algo porque tiene las llaves del carro, desconfianza, ¿no? Y la otra que tiene que ver con la actitud de decir, bueno, pues le voy a echar a ver si se compone. Desafortunadamente, tú no puedes cambiar a la gente. No puedes cambiar a la gente. La gente ya tiene una forma de pensamiento que trae desde su casa. Sí. Y bueno, cuando no se alinea con los parámetros que la empresa tiene, la cultura de la empresa, pues con la pena, pero no puede ingresar a la empresa, o si ya ingresó, pues se busca la forma y manera de terminar la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Eso me encanta, amigo. Gracias por lo que compartes. Y creo que la diferencia entre, yo creo que empresario y probablemente empleado es la mentalidad. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. ¿Cuál dirías tú que son las habilidades que no se enseñan en la escuela o en la universidad, pero son claves para dejar de ser empleado y convertirte en un empresario exitoso? Educación financiera. Me gusta. Sin duda. La educación financiera no te la enseñan en la escuela. El sistema educativo, sobre todo en México, y me atrevo a decir en el mundo, porque ahora viajo más contigo, gracias a que nos da la oportunidad de acercarnos y tener esa proximidad, es que el sistema educativo básicamente está muy desfasada de lo que hoy por hoy lo que hoy por hoy requiere las personas. Te voy a decir por qué. Si no enseña educación financiera, básicamente te vas al mundo sin conocer de finanzas. Y no conocer de finanzas el día de hoy, por eso es las estadísticas de pobreza que tenemos en el mundo. Cuando la gente hace conciencia de que debe de tener conocimientos básicos, ya no pido que sea algo avanzado, no, algo básico de cómo saber, pues, ahorrar, administrar y poder gastar bien, invertir, eso va a permitir que las personas sean más prósperas. Pero como ahorita en todos lados hay un mecanismo de consumismo, ¿no? Hablemos de televisión, redes sociales, eso permite que la gente cuando gana su primer cheque, vaya y se lo gaste en cosas que no le produzcan. Claro. Y eso es fatal. Totalmente. Fatal, porque no hay una educación financiera per se que de alguna manera la gente empiece a hacer conciencia sobre su dinero. Y que lo que pasa, bueno, pues lo que pasa es que, y esto pasa mucho en la construcción, te pongo un ejemplo, los albañiles, por ejemplo, ganan muy bien, te puedo decir que mucho mejor que un profesionista. ¿Y por qué no son ricos? Porque no se les ve la abundancia, porque tienen la educación consumista, es decir, me voy a ir a la tienda de la esquina a comprarme una caguama y pues le doy para el gasto a la mujer y ya Dios proveerá. O Dios nos va a ayudar después. Y esa parte, híjole, sí es importante que tengamos educación financiera. ¿Cuáles dirías que son los principales tips de educación financiera que más te han ayudado a crecer? Híjole, yo creo que la primerita es ser consciente de lo que puedo generar para después empezar a administrarlo y a invertirlo. Es decir, cuando yo tengo la oportunidad de recibir un pago, no sé, de un cliente o llevar un ingreso importante, justo porque cuando uno percibe un dinero, lo primero que le llega a uno a la cabeza es, lo quiero gastar. ¿En qué me lo gasto? Sí, en tenis, en ropa, en cosas que a lo mejor no necesito. Y eso es justamente lo que te permite la educación financiera. Saber administrar el dinero te permite tener muchísimo más. Ejemplo, ¿qué es lo que yo hago? Yo siempre aparto un 10, un 15% de lo que percibo y lo meto a un fondo de inversión que me permite tener por lo menos que mi dinero no pierda valor con el tiempo. Esa es una. 2. Empiezo a buscar forma y manera de ahorrar para buscar la manera de conseguir alguna propiedad, por ejemplo, que se encuentre en remate, para poderlo adquirir en precio de remate y posteriormente venderlo, pues ya construir, hacer flipping, que le dicen, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo acceso en los juzgados, a veces te ponen las listas de los bienes que se encuentran en remate, uno los adquiere, hay que saber, desde luego, saberlo cómo hacer, porque no es nomás llegar y tener dinero, me das la casa, no, es un proceso que hay que llevar. Y justo con eso, tener recursos adicionales, que es otra línea de negocio que tengo yo, que me permite tener ingresos. Justo eso es lo que me ayuda a mí a decir, a ver, si yo puedo buscar la forma y la manera de tener otras fuentes de ingreso,
a mí me va a permitir más flujo de dinero. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, otro de los aspectos que me ha ayudado también a leer también muchísimo libros de educación financiera es también tener otro modelo de negocios, es decir, tener ingresos pasivos, básicamente. Porque eso me va a permitir que ya no depender de mi propio negocio, que es mi negocio principal, es el despacho. Sí. Y de ahí justamente tener la oportunidad de Nuevas tener... líneas de negocio. Es correcto. ¿Cuál es ahorita para ti tu mejor vehículo de generación de ingresos pasivos? Ahorita, justo el de Los remates. Los remates bancarios, es correcto. Okay. Que son buenísimos, te los recomiendo, ¿eh? Gracias, amigo. Sí. Sobre todo con alguien que sepa, como tú. Sí, claro. Sí. Híjole, es un mundo muy, pues, complejo, no difícil, complejo, porque básicamente lo que uno requiere es, primero, ver qué propiedades se encuentran en remate y revisar dónde se encuentran, cómo están, en qué estado procesal se encuentran, y eso te va a permitir también tener la oportunidad de decir, oye, esta propiedad está bien ubicada, y sobre todo en Los Cabos, que ahorita están muy sobrevalorados los bienes inmuebles por allá, pero bueno, tienen una vista espectacular. Pero no nada más ahí, en cualquier parte de la República se puede hacer esto y desarrollarlo también hasta llegar al punto que ya obtienes la casa, se arregla, se prepara y se vende. Me encanta. Oye, en la parte de equipos de trabajo, que eres experto en el tema y me encanta, ya lo mencionamos, ¿cómo identifico una persona que no me ayuda a crecer una empresa? La actitud. 100%. 100%. Es más, voy a ver si te entendí. Lo que me estás preguntando es... ¿Cómo identifico a la manzana podrida para quitarla antes de que infecte a las demás? Justo, con la actitud. Cuando tú empiezas a detectar una persona que empieza con chismes, que empieza con mitotes de, oye, que fulanito, que yo no estoy de acuerdo, y empieza a contaminar a los demás, esa persona tiene que estar fuera, inmediatamente. Cuando yo me doy cuenta que una persona debe de salir, desde el primer momento en que lo piensas. Si ya lo pensaste, ya te tardaste. Ya te tardaste. El día en que te das cuenta que te pasa por tu cabeza decir, esta persona sí se tiene que ir porque ya no me está gustando su forma de trabajar, en ese momento no te esperes más, porque si te esperas más, es como poner la manzana podrida en las demás, en una canasta. Va a podrir a las demás. Claro. Ese es un hecho. Lo va a hacer. Seguro. Es seguro. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es la estrategia o técnica para correr a una persona de la mejor manera posible? La manera correcta para despedir a alguien son 3, y la tercera es la más importante. La primera, prepararte. Es decir, estar preparado porque tú no sabes cómo va a reaccionar la persona. ¿De acuerdo? Y el hecho de que tú te prepares incluye también la parte financiera porque se le va a liquidar a la persona. Cuando esa persona ya no está funcionando en la empresa, pues obviamente tú buscas la manera de negociar con esta persona. Entonces, muy importante prepararte emocional y económicamente. Número 2, muy importante también, es tener la oportunidad de hacerlo generalmente siempre en fines de semana o en fines de quincena. ¿Por qué? Porque es importante que la persona, cuando tú tengas la oportunidad de platicar con la persona que va a despedir, básicamente es que cierre el proyecto que tenga que cerrar para en ese momento decirle, oye, pues ¿sabes qué? Con la pena, pero ya no vas a poder trabajar aquí en la empresa. Y manejar un lenguaje, sobre todo somero, un lenguaje empático, y que justo me voy a la tercera, que aquí es donde me lleva la tercera, y muy importante es, sobre todo, ser consciente de que esa persona va a dejar de tener un ingreso. Por eso hay que ser empáticos. Tú no puedes llegar y decirle, te me vas a Chihuahua al baile y ahí está la puerta. No. Sí tienes que llegar y decirle, a ver, esta situación ya no es sostenible. Les empiezas a decir cuáles son sus faltas y le explicas el motivo de su salida. Eso es muy importante. Si no le explicas el motivo de su salida, puede implicar que pues prácticamente se convierte en una demanda laboral, sin duda. Eso es básicamente tener la oportunidad de serle muy claro a la persona del por qué se le prescinde de sus servicios. Ahora, en la parte de contratación, ¿cuál es la forma correcta para contratar a una persona y evitar contratar personas que están buscando aprovecharse, que están buscando abusar, que son manzanitas podridas, que tienen vicios y van a infectar a la organización o que probablemente son personas altamente destructivas?
Primero hay que hacerle un estudio psicoanalítico de la persona. ¿Por qué? Porque si requieres de un perfil muy específico, necesitas a una persona que tenga la habilidad de ese perfil, ¿estás de acuerdo? Sí. Y para eso se puede manejar un estudio con preguntas, básicamente, en donde se hace un psicoanálisis personal de la persona. Pero muchos te dirán que es eso lo más importante, y yo te diría, fíjate que no, sí es importante, pero hay otra cosa más importante, es la entrevista, la actitud. Vuelvo yo otra vez con la actitud. Cuando las personas empiezan a trabajar, empiezan con toda la actitud del mundo. Por eso es que ahora la Ley Federal del Trabajo, con la reforma del 2019, permite que ahora tú puedas hacer contratos con un periodo de prueba de 30 días. Ojo, el contrato tiene que ser por tiempo indefinido, pero con un periodo de 30 días. ¿De acuerdo? Y en esos 30 días, tú debes de darte cuenta si funciona o no. ¿Sale? La ley lo permite ya. Antes no se permitía, ahora sí. ¿Qué pasa con esto? Permite que primero, o sea, si ya te calificó todo digamos, el checklist, ¿no? De las preguntas que tú le haces una revisión y posteriormente lo entrevistas. Ahí en la actitud de la entrevista es básico porque ahí te das cuenta si esa persona es la persona ideal. Pero más importante es el periodo operacional que va a tener en 30 días. Que mira, déjame decirte, en una semana te das cuenta si sirve o no sirve para el puesto que tú deseas desarrollar. Claro. Sí, vas viendo su actitud, vas viendo su forma de reaccionar, su puntualidad, su proactividad, su comunicación, su asertividad. Ahora, exacto, me ha pasado que sí llega gente y es muy buena un mes. Y luego... Mira, todas las personas tienen problemas, Sven. Todas. En su familia, personales y en su trabajo. Justo a mí me pasa mucho también que, y no nomás un mes, los primeros 3 meses son buenísimos. O sea, oye, sí, pero ya al 6º mes, pues me bajó el nivel, la energía, y eso es básicamente por falta de sistemas. Si no tienes sistemas que te ayuden a supervisar las labores y los resultados de los trabajadores, pues entonces ahí hay un problema de omisión que estás haciendo dentro de tu empresa. Los sistemas son básicos, porque si tú pides resultados, si te gusta cada semana, yo siempre, generalmente, lo mejor es hacerlo cada mes, eso te va a permitir ver el rendimiento de cada trabajador. ¿Es Me eso? encanta. ¿Qué sistemas pones tú en marcha para asegurarte de que toda tu fuerza laboral trabaje de una manera óptima? Qué buena pregunta. La verdad que esta pregunta es muy importante. Mira, son 3 básicamente. La primera es que empieces a implementar, digamos, como una especie de departamentos o encargados de cada uno. Es decir, si yo necesito que alguien me venda, tener un encargado de ventas, ¿sale? Tener un encargado de, no sé, proveedores, ¿no? Tener un encargado de, que se encargue, por ejemplo, de proyectos. Tener personas, líderes encargadas de cada proyecto, eso es básico, muy importante. Otro aspecto importante es que siempre los estés monitoreando, ¿sale? No ocupas tú no necesitas aterrizar para preguntarle a la gente, no, te vas con el líder y al líder le pides resultados. Eso es básico. Y muy importante, sobre todo, número 3, tener siempre tener los resultados, que tú tengas acceso a esos resultados para que tú estés viendo cuál es dónde está el bajón, ¿no? ¿Quién te produce más y quién no? Pero muy importante, estimular a la gente. En la medida que la gente te dé resultados, es importante que lo gratifiquemos, lo apoyemos, porque muchos dueños de negocio lo que hacen es que tienen resultados, pero no apoyan a la gente, y la gente se cansa, ¿eh? La gente se cansa y dice, oye, yo sí le estoy echando ganitas, pero yo no veo nada para acá. Ya después de tantos meses. Claro, eso es infalible. Me encanta. Qué valioso, amigo. De verdad que todo lo que nos compartes es extremadamente valioso. Si estás resonando con esta información es porque tienes una mente empresarial, quieres seguir aprendiendo, y eso significa que tienes que seguir a mi querido Samuel en sus redes sociales. ¿Cómo te encontramos, amigo? Claro, en todas las redes sociales estoy como Campoy Abogado. Campoy, así sea MPOY. @ Campoy Abogado. Campoy Abogado. Y estoy en Facebook, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Ahí estamos para
lo que se les ofrezca. Información valiosísima, síganlo en las redes por favor, y este libro lo encuentran en Amazon, así que de verdad cómpralo, es un libro que te va a abrir mucho la mente, te va a enseñar mucho acerca de cómo tener a un equipo, de cómo implementar los sistemas, de cómo armar una cultura organizacional exitosa, para tú salirte de la parte operativa y que tu negocio funcione sin ti. Si estás emprendiendo o comenzando, es información que tarde o temprano vas a necesitar como empresario. Te lo digo yo, me hubiese gustado a mí haber entendido esto hace muchísimos años. Sí. También Samuel es muy bueno para toda la parte de contratación y manejo de equipos de trabajo, así que si quieres buscar a una persona y quieres hacer crecer tu equipo, ese ser humano es la persona correcta. Gracias. Para poderte apoyar con eso. Amigo, un mensaje final que le quieras dejar a toda la audiencia. Pues no, más que agradecerte de antemano, Spen, tú me hiciste el honor de hacer el prólogo, yo encantado, me ayudaste básicamente a despertar ese ser humano que yo no sabía que de alguna manera podía expresar a los demás, y sobre todo un mensaje importante que yo les puedo dejar es que siempre se busquen la forma y la manera de tener empatías con las personas. Hay que ser humanos como tal, porque a veces nos olvidamos de que con este ajetreo del mundo básicamente no entendemos que dependemos de otras personas, vivimos en manada y tenemos nosotros que tener la oportunidad de ser empático con los demás. La actitud, como te digo, siempre lo es todo. Muchas gracias, Spen, por invitarme. Eres un ser humano increíble, amigo. Te aprecio, te amo mucho. Gracias por estar acá. Gracias. De verdad que es un honor conocerte. Gracias. Hay pocas personas con tu luz, con tu corazón, gracias, con tu entrega. De verdad que eres un ser humano espectacular en todos los sentidos. Gracias por estar aquí. Qué bendición tan grande. Familia, síganlo. Y ya sabes que si esta información te gustó, te agregó valor, comparte el episodio para que más personas puedan aprovecharla al igual que tú. Y recuerda, nos vemos en el siguiente episodio de Imparables Podcast.